Clama, al Señor que te redime, Salmo 77. Texto inicial. Con mi voz clamé a Elohim clamé, y él me escuchó. Salmo 77, 1, versión Biblia textual. El Salmo 77 es un salmo de Asaf, el título que aparece en la mayoría de las Biblias es, Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Este bello salmo tiene 3 Selah, que son espacios para meditar en lo leído. Partiendo de esta base, podemos hacer una división en 3 secciones del salmo. De los versos 1 al 3 vemos la adoración reverente del salmista, de los versos 4 al 10 el clamor en la angustia y de los versos 11 al 20 la exaltación al Señor, por sus obras en el pasado. Una adoración reverente. El salmista inicia su petición con una adoración reverente. 2 veces repite en el primer verso, Elohim. Elohim es traducido en español como Dios, pero más exactamente, Elohim es soberano, poderoso. Con mi voz clamé a Elohim clamé y él me escuchó. Este verso introductorio nos deja ver que el salmista dirige su oración al Dios eterno, para al final descansar confiado en la respuesta del Señor, porque él es siempre fiel. Los versos 2 y 3 muestran el denuedo, la constancia del salmista en la búsqueda del Señor. En el día de mi angustia busqué a Adonai, a él alzaba mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acuerdo de Elohim, y me conmuevo, me lamento, y mi espíritu desmaya. Selah. Aquí encontramos el primer Selah, un tiempo para meditar en lo antes leído. Un clamor en la angustia. En los versos 4 al 9 vemos 5 preguntas del salmista. Estas preguntas no son algo caprichoso. Él en su enfermedad clama al Señor, su espíritu se inquieta y le lleva a recordar la grandeza del Señor. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Veamos las preguntas del salmista. 1. Desechará a Adonai para siempre, y no volverá más a amar. 2. Se ha agotado por completo su compasión. 3. Se ha extinguido para siempre su promesa. 4. Habrá olvidado Elohim el tener misericordia. 5. Encerró en su ira sus piedades. En el Señor Jesucristo se responden estas preguntas. Su compasión, piedad y misericordia son mostradas en el precioso sacrificio del Señor en el Calvario, para redimir del pecado a su pueblo. Todo esto es muestra de su inagotable amor, cumpliendo la promesa dada a Abraham, de que en su simiente, el Señor Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Al final del verso 9 encontramos el segundo Selah, que es un espacio para meditar en lo leído. Confianza en el Dios Altísimo. Los versos 10 al 11 muestran la confianza del salmista en el Señor, en medio de sus dificultades y enfermedad. Entonces dije, enfermedad mía es esta, que la diestra de Elión pueda cambiar. El nombre hebreo usado en este verso es, Elión, que es, Altísimo. Podríamos preguntarnos como el salmista, ¿qué puede ser nuestra calamidad temporal para el Dios Altísimo? Este verso nos recuerda las palabras del apóstol Pablo, al comparar la tribulación sufrida, con la recompensa al estar algún día en gloria con el Señor, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Asaf recalca en el verso 11, me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. El Señor redime a su pueblo. El pueblo del Señor es redimido por él mismo. La remisión era el pago que alguien hacía por otro, principalmente era para liberar a los esclavos. El salmista recuerda que es el Señor quien redimió a Israel, sacándoles de la esclavitud en Egipto. La promesa del Señor hecha a Moisés, antes de la liberación de Israel en Egipto, es recordada por el salmista en los versos 14 y 15. Veamos inicialmente la promesa dada a Moisés. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 6, 6. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Al final del verso 15 encontramos el tercer Selah, precioso espacio para meditar en lo antes leído, con la mirada en nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. En los versos 16 al 20 el salmista trae a la memoria, los hechos portentosos del Señor el día de la liberación. El Señor libera a Israel de la cautividad con mano poderosa. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Guiados en el camino santo del Señor. El camino del Señor es santo, y la grandeza de nuestro Dios no tiene igual.
es lo que señala Asaf en el verso 13. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. El único camino es el Señor Jesucristo, Juan 14, 6. Su pueblo camina en su senda de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor es 3 veces santo. Luego de la liberación del pueblo, el Señor les conduce como un rebaño, de la mano de Moisés y Aarón, verso 20, ahora el buen pastor, el Señor Jesucristo guía a su pueblo redimido, hasta el día de su glorioso regreso. Conclusión. Qué bueno es el Señor que nos recuerda una vez más, como en nuestra angustia o calamidad, Él siempre responderá a nuestro ruego, porque Él es siempre fiel y todopoderoso, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. A Él y solo a Él sea toda la gloria.